Pero ¿sabés qué? Viendo cómo se festejó el triunfo de Argentina, de la escaloneta, la obtención de la Copa América 2024. El gran dato es que esto no es Argentina, no es una ciudad o un pueblo de nuestro país, no, es Bangladesh. Aunque te parezca realmente increíble, sí. Realmente, fíjate hasta dónde llega, ¿no?, el fanatismo por la selección argentina, al punto tal que en Bangladesh es este lugar donde, tras la victoria de la selección argentina, celebraron en este país asiático que tiene más de 170 millones de habitantes y que, bueno, tiene un estrecho vínculo con nuestro país. Ya desde hace mucho tiempo, desde los tiempos de Diego Armando Maradona. Y el de ayer fue un buen motivo, ¿para qué? Para que los habitantes de este país asiático, Bangladesh, festejaran el triunfo de la selección argentina. ¿Sí? Esta Copa América 2024. ¿Qué me decís? Increíble, increíble realmente lo que genera la escaloneta a nivel mundial. Locura total. Y ahora vamos a saludar al señor Pablo Hueve. Estamos dando la vuelta al mundo. Teníamos, por supuesto, que tener su presencia en esta tarde del lunes. Pablo, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué tal, Bienvenido. Jorge? Es un placer, compañeros del canal. Teleaudiencia bicampeona de América. Muy buenas tardes. Bueno, ¿cómo lo viviste? Bueno, yo estaba acostado. Me llevé la Tonomac al lado de la cama para escuchar. Pero me quedo con lo de Bangladesh. Fíjense ustedes que esto viene de hace más de 40 años, porque la gente de Bangladesh sufrió mucho siendo colonia británica, y entonces a partir de la guerra de Malvinas ellos consideran que Argentina fue un símbolo que se animó en contra del Reino Unido y ellos hicieron causa común con Argentina. Entonces cualquier triunfo argentino, particularmente cuando se es contra algún equipo europeo, ellos salen a festejar y lo festejan tal vez con más convicción que mucha gente por estas pampas. Lo de Bangladesh es muy llamativo y muy emocionante. Oh, qué increíble, ¿eh? Qué increíble realmente. Uno sabe que la selección argentina despierta, bueno, sí, pasiones. Pasiones sí. Realmente sorprendentes, ¿sí? Pero la verdad que era difícil imaginar que esto podía ocurrir en un país tan lejano como... Jorge, yo te puedo asegurar, los que gracias a la docencia hemos podido ir a congresos en gran parte de América, particularmente en América Central, donde por ahí no saben qué es Argentina ni dónde queda, Sí. La palabra Maradona te abría todas las puertas. Siempre cuento alguna anécdota en Managua, donde todos me habían advertido: no salgas a caminar, tenés la piel muy blanca, ojos claros, se van a creer que sos norteamericano, ellos no saben lo que es Argentina, te van a agredir. Íbamos caminando con un colega en un día que teníamos libre de un congreso de Relaciones Internacionales. Había un grupito de chicos que habrán tenido 7, 8 años y me venían insultando, no voy a decir las palabras, en inglés. Y me doy vuelta y les digo en castellano: ¿por qué me insultas? Y me dicen: ¿y por qué tú hablas como yo? Digo: porque soy como tú, soy de América Latina. ¿Y qué? ¿Brasil? No, Argentina. Y sale la palabra mágica, Maradona. Y empezaron a gritar: el señor es de Maradona. Y entraron a salir chiquitos de todos lados. Y no me preguntes cómo, al rato tenía como 15 chicos. ¿Y cómo es Maradona? Y dime, ¿tú lo ves? Bueno, pero abre todas las puertas. Es una cosa increíble. Y entiendo que debe pasar algo similar con Lionel Messi, ¿no? Cada vez que decís... Sí, Messi, sí. En este momento sí. Messi y probablemente también otras figuras de la selección argentina. Realmente otra figura muy, pero muy fuerte, me da la sensación, ¿no? Es la del Dibu Martínez. Sin lugar a dudas, y más luego del Mundial. Aunque injustamente en Francia no se lo puede mencionar, pero ha salido gente directamente de su familia a decir: si los franceses conocieran la historia y la vida del Dibu Martínez, no lo rechazarían tanto como lo están rechazando. Está ese famoso gesto que hizo, ese bailecito en la final, y que los franceses no lo perdonan. Tendrían que ser un poco más abiertos, pero una sociedad que vota a Marine Le Pen dudo que pueda ser más abierta con el Dibu Martínez.
Bueno, lo concreto es que realmente la selección, una vez más, nos ha permitido vivir un momento inolvidable, único, de celebración, donde creo que realmente pocas veces los argentinos nos unimos tanto y estamos en la misma vereda como cada vez que juega realmente la selección. Fíjate una cosa, Jorge. Hace un rato cuando hablabas de que la camiseta hay que usarla todos los días, yo digo, anoche vi más banderas argentinas que el 9 de julio. Y uno piensa qué es lo que hace que no sintamos una fecha patria tanto como sí se siente el triunfo de un equipo de fútbol. Los sociólogos y los psicólogos lo suelen explicar diciendo que probablemente uno proyecta en una victoria deportiva probablemente eso que nos permite salir de nuestras frustraciones cotidianas. Es decir, el no llegar a fin de mes, el no poder pagar EPEC, el que te matan con la tarifa de gas, el que tenés tu sueldo congelado. Pero hay alguien que en tu nombre derrota a los poderosos. Y entonces uno se saca esa mufa de encima y decir, bueno, yo soy parte de esa victoria. Sí, 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 sí. Y al menos por ese momento te olvidas. Aunque sea por un ratito. Al menos ¿no? por un rato. Al menos por un rato sos feliz bueno, con resultados como el que nos regaló la selección argentina. Una selección que bueno, ha cosechado una serie de triunfos. Tal cual, Jorge. ¿Sí? Tal cual. Y que realmente se la merecen. Por supuesto. Es el fruto del trabajo y de la humildad. Y de la humildad. Exacto. Esa es una de las facetas quizás más importantes. La humildad, desde el director técnico para abajo. Para abajo. Sí, señor. ¿Sí? Así es. Increíble, y es bueno que eso ocurra. Bueno, Pablo, dejamos la selección, vamos a ocuparnos de otro tema. Sí, que no son tan gratos. La Copa América se jugó en los Estados Unidos. Así es, Jorge. Y en Estados Unidos nos vamos a quedar, pero en este caso, ¿para qué? Para ocuparnos de lo que ocurrió. Casi un milagro, podríamos decir. Sí, Jorge. Un milagro, digo... De 2 centímetros, ¿no? Sí, que Donald Trump siga vivo. Y vamos a comentar qué sucedió. Si se ve, observa el video, sí, se escucha un disparo, Donald Trump deja de hablar y de repente se escuchan más ruidos, lo empujan para abajo. Pero esto tiene una historia. A la tarde, en Pensilvania, donde fue este acto, el tirador, el señor Crook, quiere entrar al acto, pero le suenan los detectores de metal. Él entra, sale, y uno de los miembros del equipo de seguridad del FBI lo empieza a seguir y pide a un francotirador que está cerca del acto que no lo pierda de vista. Lo van siguiendo y a 120 metros del acto, Jorge, se sube a una azotea y con lo que se llama el rifle americano, el AR-15, un rifle que tiene digamos, es el que más se vende en Estados Unidos, aunque te parezca mentira, Jorge, es más fácil comprar un arma que un celular en Estados Unidos. O al menos en algunos estados. Sí, bueno, es que la propia Corte, de mayoría conservadora, digámoslo, ha entendido de una manera demasiado extensiva la segunda enmienda. Brevemente les comento. En Estados Unidos la Constitución empieza con el artículo 1, Poder Legislativo. La pregunta es, ¿por qué no tienen una declaración de derechos? Los norteamericanos sostienen que cuando uno enuncia un derecho, automáticamente lo está limitando. Entonces dicen, los derechos simplemente existen. Las reformas constitucionales se dan a partir de lo que llaman las enmiendas. La segunda enmienda es de 1791. ¿Qué dice, querido Jorge? Dice que una milicia armada será la encargada de defender a Estados Unidos. Punto. Ningún Estado podrá limitar el derecho de cada ciudadano a portar y exhibir armas de fuego. Hay estados como Ohio, o Dakota del Sur, donde la gente orgullosamente muestra sus armas en la cintura. Y no es delito. En Nueva York se ha tratado de limitar, pero se han encontrado con jueces que dicen no se puede limitar porque está en la segunda enmienda. La cuestión, ¿cuál es, Jorge? Digo esto porque en Argentina hay gente, y gente del gobierno, que dice, entre ellos el solitario habitante de Balcarce 50, que la gente tendría que tener derecho a usar armas. A ver, Jorge, cuando vos tenés una sociedad que tiene tensiones, como la norteamericana, que tiene resentimientos, que tiene diferencias, divisiones, y donde cíclicamente te aparece alguien que dispara en un shopping, que dispara en un colegio, que se sube a un auto y empieza a atropellar gente, es una sociedad
en la que tenés que medir mucho las palabras, pero cuando desde arriba viene la violencia, ya sea en discursos o en la praxis, en la práctica, no le podés pedir a la gente que sea pacifista. La campaña electoral en Estados Unidos, querido Jorge, las cosas que se están diciendo entre Trump y Biden son tremendas. Un último dato para no extenderme en el tiempo. El presidente Joseph Biden tuvo un gesto realmente que hay que respetar y valorar. Cuando se enteró de esto, lo llamó a Donald Trump y dijo que él suspendía la campaña demócrata hasta tanto el expresidente Donald Trump pudiera salir de su internación. Pero como hoy comienza la convención republicana, Jorge, 4 días en los cuales vamos a escuchar de todo. ¿Por qué? Porque hay 2 senadores y 2 gobernadores, especialmente, acuérdense del de Ohio, Vance, se están turnando para ver quién es más duro en contra de los demócratas para ser candidato a vicepresidente. Bueno, Vance, este gobernador, ya dijo que la culpa del atentado lo tiene el presidente Biden. ¿Por qué? Porque dijo que hay que detener a Trump de cualquier forma. Bueno, ¿se imagina si en Argentina tuviéramos ese nivel de discursos? Que lo tenemos, lamentablemente. Solo que, por suerte, aquí no está permitido la libre portación de armas. A propósito, Pablo, había algunas críticas, o por lo menos... Al servicio de seguridad. Al servicio, claro, que tiene que cuidar realmente de un expresidente, o presidente como lo denominan ellos, y a la vez también candidato, y de alguien que, según las encuestas, aparentemente indican va a ser el futuro presidente de los Estados Unidos. Yo lo he escuchado esto. Yo te voy a contar que cuando a la tarde se vio a esta persona sospechosa, hay alguien del FBI que lo estaba siguiendo, y de hecho al lado del palco, en un techo, había un agente del FBI apuntándolo. De hecho, él alcanza a disparar, salen 8 balas y automáticamente cuando el agente del FBI escucha la primera detonación, dispara y lo mata. Es decir, a ver, yo pregunto, cuando se critican este tipo de cosas, ¿cómo podemos detener a un terrorista? El terrorismo, sea individual o sea colectivo, siempre está un paso más adelante del Estado, Jorge. Que acá sería individual, aparentemente. En este caso individual, más allá de que él pertenecería, lo digo en potencial, a un grupo que combate a las ideas fascistas o de derecha. Yo te digo un dato. ¿Cómo sabés vos que yo en este momento, una persona aparentemente normal, que viste aparentemente bien, no me saco el pullover, tengo 8 cartuchos de dinamita y digo, muere Jorge, perro hereje, y me detono? Es decir, sé que gente del control central probablemente lo celebraría. Está apoyando la idea. Pero, es decir, ¿cómo haces vos para controlar a cada persona? Claro. Pero además, como decían los romanos antes de Cristo, quod custodem custodem. ¿Quién custodia al que custodia? Es decir, ¿qué garantía tengo con el FBI cuando ya sabemos que fue el FBI el que miró para otro lado con el atentado contra Kennedy? Si alguna vez tuvieses ganas y tiempo, yo tengo el informe de la Comisión Warren que investigó la muerte de Kennedy. Yo te puedo asegurar, Jorge, que el FBI sabía que esa ruta venía por Houston, daba vuelta por Detroit y doblaba por Elm, donde el vehículo tenía que bajar a 20 kilómetros por hora, era una invitación a que le disparen a John Fitzgerald Kennedy. Bueno, lo concreto es que las repercusiones continúan en el país del norte. Habrá que ver cómo sigue la campaña aquí en más, porque lo que aparentemente le han sugerido ya a Donald Trump es que no se exponga demasiado. Indudablemente, bueno, que algo que no es nada fácil teniendo en cuenta la personalidad, ¿no? Totalmente, de Donald Trump. Pero, bueno. Lo llamativo es que en ese estado, Pensilvania, que es un estado tradicionalmente demócrata, pero esta vez van ganando los republicanos. En realidad es uno de los llamados swing states, de los 7 estados que, según cómo se inclinen, acordate de que es una elección indirecta, le dan la victoria o a los demócratas o a los republicanos. En este momento están ganando los republicanos. Claro, pero ocurre que uno que haya en la vereda suficiente. Es suficiente. Suficiente. Y si no, veamos... Es probablemente lo que pasó aquí. Lo que pasó en Argentina.
Bien, bueno, a todo esto, todo el arco político, o buena parte del arco político, sí, tanto de nuestro país como a nivel internacional, así es, repudiaron este atentado contra Donald Trump. Bueno, cambiamos de tema, dejamos el país del norte, dejamos Estados Unidos, ¿para qué? Para irnos a la franja de Gaza. ¿Y qué ha pasado allí con Israel? ¿Qué ha hecho Israel esta querido vez? Jorge, el mismo día en que todos los diarios del mundo nos informaban de lo que sucedió con Donald Trump, un avión de las Fuerzas de Defensa israelíes tiró una bomba en uno de los lugares a los cuales los militares israelíes le piden a los gazatíes, es decir, a los civiles de Gaza, que vayan porque es un lugar seguro, que es la costa del Mediterráneo. Bueno, en un lugar lleno de tiendas cayó la bomba y han muerto más de 70 personas, de los cuales al menos 50 son niños. El argumento de la Fuerza de Defensa israelíes es que allí estaban los principales jefes de Hamas. Altamente llamativo que estuviéramos hablando de gente de entre 4 y 7 años en su gran mayoría y que fueran jefes de Hamas. Hay que saber pedir disculpas en la vida y hay que saber reconocer errores. Lo concreto es que, por supuesto, más allá del legítimo derecho del Estado de Israel a perseguir al terrorismo, los crímenes de guerra existen y este es uno de esos. Por supuesto que tuvo muy poca tapa de medios al lado de lo que sucedió en Estados Unidos de América. Pablo, te pido 30 segundos para que me digas cuál es tu apreciación acerca de esta advertencia que jamás le ha hecho el presidente Javier Milei. Yo digo que hay que tomarla en serio, a los terroristas hay que tomarlos en serio. Jamás, luego de la declaración del Estado argentino, por eso viene tu pregunta, de considerar al movimiento Hamas, que se llama Movimiento de Resistencia Palestino, como un movimiento terrorista, han advertido a la Argentina. Yo digo, querido Jorge, que Argentina ya tuvo 2 mega atentados. Argentina es un país vulnerable. No somos más seguros que hace 30 años. No tenemos mejores capacitaciones en los fiscales ni en la policía. No tenemos las fronteras mejor custodiadas. Yo digo, abramos los ojos y evitemos provocaciones. Cambiamos. ¿Vamos a Ucrania? Vamos a Ucrania. ¿Qué pasa con la guerra Ucrania-Rusia? ¿En qué instancia está? Bueno, según alguna información, Jorge, Rusia está recuperando terreno, pero según una página internacional sobre datos militares, te cuento que se está diciendo que Rusia ya lleva 70.000 muertos en esta guerra y además le ha subido los impuestos a los más ricos. Obviamente alguien por estas pampas tendría que aprender de eso para poder seguir financiando esta aventura. Lo concreto es que muchos europeos están mirando al otro lado del océano, porque si gana Trump, le va a soltar las manos a ese señor que estábamos viendo, ahí, arriba, que se llama Zelensky, porque le va a soltar las manos, y le va a soltar las manos también a la OTAN. ¿Vos crees que ya no le va a enviar armas? Ni armas, ni dinero. ¿O le va a decir a la OTAN, vendé las armas que tenés vos, o regaláselas y yo te vendo armamento nuevo? El tema es que para Donald Trump, es muy buena tu pregunta, para Donald Trump el aliado es Vladimir Putin. Y lo dijo en el debate, si yo hubiera sido el presidente, esto se solucionaba con una llamada mía a Vladimir Putin y no apoyando a un país insignificante. Esas son las palabras de Donald Trump. Bien, ya sabemos entonces cuál es el destino. Así es. De Ucrania si gana Donald Trump. Bueno, Pablo, ya para ir cerrando, se van a cumplir 30 años del atentado a la AMIA. El jueves. Querido Jorge. Sí, el próximo jueves. ¿Qué va a pasar? Argentina, una vez más, tiene un dato que es una vergüenza internacional. 30 años de impunidad de un atentado terrorista donde pasó de todo menos justicia. Un gobierno que fue cómplice de esto. Y lo que voy a decir se apoya en los argumentos de memoria activa. Porque mientras el gobierno hacía caso a lo que quería el Departamento de Estado de Estados Unidos, que era acusar a la República Islámica de Irán, y luego el gobierno de Clinton dio vuelta. ¿Por qué? Porque necesitaba a Irán en contra del Talibán. Irán es chiita, el Talibán es sunita. En Argentina tuvimos un juez, bueno, algo tenemos que nombrarlo, Galeano, que jamás investigó, que perdió 60 cassettes con grabaciones de conversaciones telefónicas con la Embajada de Irán. Lo concreto
es que ni siquiera se peritaron, querido Jorge, los escombros de la Mutual AMIA. La famosa Trafic, que todos dicen que fue utilizada, solamente la vio una sola persona que no la pudo identificar en el color en el juicio. El conductor aparentemente suicida, Hussein Berro, en un caso digno de la Biblia, resucitó 2 meses después y fue asesinado por fuerzas israelíes en el Líbano. Por lo tanto, nadie puede dar fe de que haya habido un suicida. En cambio, si vemos lo que no se investigó, que es que el atentado fue producido desde Argentina, con 300 kilos de amonal, comprados por una empresa constructora, Santa Rita Construcciones, de un sirio, con contactos directos con el entonces dictador Hafez al-Assad y con vínculos con Munir Menem, hermano del entonces presidente de la República, amparado por la cúpula de la bonaerense y de la Policía Federal, protegidos por el entonces gobernador Eduardo Duhalde y la entonces diputada Chiche Duhalde, las cosas se empiezan a cerrar. Pasaron 30 años. Hay 85 vidas que nos claman justicia desde la eternidad. Hay veces, Jorge, que siento vergüenza de nuestra historia. Para toda la comunidad judía, shalom, necesitamos paz, acá y en el mundo. Pero a veces siento mucha vergüenza, Jorge, mucha. Bueno, el jueves se van a cumplir 30 años del atentado a la AMIA y allí estarán las autoridades argentinas seguramente participando de esta celebración. También ya ha confirmado la presencia del presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou. Así ¿sí? es, así es. No sabemos de otros mandatarios, pero por lo menos Lacalle Pou ya ha confirmado su presencia en este acto. Totalmente de acuerdo. Pablo, bueno, ¿algo por agregar? ¿Algo para cerrar? No, si no, lo querido despido. Jorge, a disfrutar de esta hermosa semana, que vamos a tener aparentemente lindas temperaturas para lo que es el invierno. Y el fin de semana a volver a sufrir, Jorge, porque ya no tenemos la selección. Ahora volvemos al torneo local. A la realidad. A la realidad. Y a pesar de las risas destempladas del control central, sé que usted y yo nos encontraremos en la victoria del único equipo digno de la Argentina. Qué pena las risas que estoy escuchando. Me emociona. Jorge, yo sé que usted es una persona noble y sé en sus sentimientos. Doctor, gracias, muy amable. Pablo, hasta la semana que viene, hasta el lunes. Hasta el lunes. Chao. El día más lindo de la semana porque me reencuentro con usted. Usted mismo termina generando...